Saludos. Esta es la materia de diseño de circuitos electrónicos. Básicamente nos vamos a enfocar en definir cada punto de cómo se construye un PCB, los elementos que tiene un PCB y otras cuestiones relativas a cómo se diseña y cómo se optimiza en el diseño dentro de las placas o PCB, y vamos a ver algunas herramientas que nos permiten diseñar, entre ellos Altium, y también vamos a ver Proteus, cada uno con sus características. También uno de los puntos que está dentro del programa es el FPGA, y entonces en esta primera clase vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de ello y vamos a trasladar esta clase a la otra para continuar sobre conceptos de FPGA. Vamos a empezar entonces. Con el advenimiento de los dispositivos denominados FPGA, se abre un abanico de oportunidades aportando soluciones integrales en el ámbito industrial como en otros relacionados a controles inteligentes dentro de edificios, por ejemplo. El objetivo principal es introducir los conceptos y configuraciones básicas de este tipo de dispositivos, junto con las aplicaciones que se puedan realizar, y medir su participación dentro del ambiente industrial u otros entornos, como así también dentro del diseño electrónico. La mayoría de las profesiones del área conocen y trabajan con elementos como los PLCs, denominados controladores lógicos programables, los microcontroladores, algunas placas como la de Arduino y otros equipos de control industrial. Pero poco se conoce de los dispositivos denominados FPGA, por lo que no se los tiene en cuenta en la hora de hacer algunos proyectos. Aquí veremos algunos de los enfoques que nos facilitarán ciertos procesos y de esa manera adecuar las industrias para que tengan soporte de profesionales calificados en este tipo de solución. De esta manera incrementar su contribución en la industria nacional y principalmente dentro de lo que se requieran para el procesamiento en tiempo real y de gran precisión. En la figura 1 tienen ahí una de las marcas más conocidas que desarrollan estos chips, que son estos FPGA. En este caso, el FPGA de la firma Altera, el modelo de E2. Entonces, dentro de esta placa contenemos ese chip. Bueno, ¿qué es FPGA? Es Field Programmable Gate Array, que es un dispositivo semiconductor que contiene componentes de la lógica programable e interconexiones programables que operan entre ellos. Los componentes lógicos programables tienen funciones que soportan con puertas lógicas tales como el AND, OR, SOR, etc. O bien funciones combinatorias más complejas como decodificadores, funciones matemáticas, etc. Bueno, básicamente lo que es un FPGA, ¿verdad?, es un chip programable y que podemos programar dentro de eso. Podemos programar las puertas lógicas. Resulta que antes, o bien hasta ahora, ustedes pueden colocar un protoboard y colocar las puertas lógicas con los integrados 74XX, ¿sí? Y XX puede ser cualquiera de las denominaciones, por ejemplo para AND, OR, SOR, y luego van colocando los jumpers o cables para hacer su lógica combinatoria de la parte digital, por ejemplo.
o tener, por ejemplo, microcontroladores y programar ahí esas funciones, o CPUs y programar. Pero ¿cuál es el problema? Todas estas herramientas que estábamos mencionando anteriormente tienen sus limitaciones, ya sea colocar cada circuito integrado y otros componentes para hacer una combinatoria digital. Entonces tiene sus complicaciones. Imagínense que ustedes hagan ciertas funciones y luego quieran modificar eso. Tendrán que cambiar varios chips para poder hacerlo y volver a colocar o cablear de vuelta si están colocando en un protoboard. Entonces, tanto en la etapa de diseño o de prototipo y la de producción o de un producto ya comercial, poder hacer esas modificaciones es complejo o hasta a veces casi muy tedioso o imposible. Entonces, gracias a estos elementos que se denominan FPGA, se pueden reprogramar, y con esa reprogramación ustedes pueden obtener características muy potentes. Además de eso, como en el mismo material vamos a encontrar en momentos, se puede comparar contra una CPU o contra otros dispositivos o contra un PLC, y van a darse cuenta que el FPGA es más robusto y más rápido que inclusive una CPU con varios núcleos. Entonces, para algunas aplicaciones que se requieren alta velocidad, el FPGA es lo más útil. También se lo usa hoy actualmente en dispositivos como decodificadores de video, o también se lo puede utilizar en algunas industrias donde se requieren optimizaciones en cuanto a velocidad. O también se lo puede usar como glue, que es más o menos decir que si ustedes diseñan, por ejemplo, alguna placa y les falta definir ciertos componentes, o no existen esos componentes comerciales, ustedes pueden más fácilmente diseñarlo con estas FPGA y tener un producto acabado o terminado. Bueno, voy a continuar leyendo. En el nivel más alto, los FPGA son chips de silicio reprogramables, al utilizar bloques de la lógica preconstruidos y recursos de ruteo programables, por lo que se puede configurar estos chips para implementar funciones personalizadas en hardware sin tener que utilizar otros dispositivos. Solo deberá desarrollar tareas de cómputo digital en software y compilarlas en un archivo de configuración denominado bitstream, que contenga información de cómo deben conectarse los componentes. Además, los FPGA son completamente reconfigurables y al instante toman una nueva personalidad o configuración cuando se lo vuelve a configurar de manera diferente. Eso es lo que estábamos diciendo. Ustedes pueden programarlo y luego pueden reprogramarlo con funciones totalmente diferentes. Anteriormente, solo los ingenieros con profundo entendimiento en diseño de hardware digital podrían trabajar con tecnología FPGA. Sin embargo, el aumento de las herramientas de diseño de alto nivel está cambiando las reglas de programación FPGA con nuevas tecnologías que convierten los diagramas de bloques gráficos hasta códigos de lenguaje en lenguaje ANSI-C en códigos de hardware digital. Con este tipo de mejoramiento se ha provisto de herramientas gráficas donde se muestran las funciones que se quieran implementar de manera a facilitar las tareas de programación o configuración de estos equipos. La adopción de los chips FPGA en la industria ha sido impulsada por el hecho de que los FPGA combinan lo mejor
de lo que tienen los ASICs y de los sistemas basados en procesadores que ofrecen ciertas velocidades temporizadas por hardware y fiabilidad, pero sin requerir altos volúmenes de recursos para compensar el gran gasto que genera un diseño personalizado de los ASIC. Y para entender qué es un ASIC, entonces es el término que es usado frecuentemente para referirse a circuitos integrados realizados específicamente para aplicaciones personalizadas y especiales, como sería el caso de un chip especial para telefonía móvil u otras aplicaciones industriales. Entonces, un chip con funcionalidad especial es un ASIC. Bueno, continuando, un FPGA es, por lo tanto, un chip de silicio reprogramable que tiene la misma capacidad de ajustarse que un software que se ejecuta en un sistema basado en procesadores, pero no está limitado por el número de núcleos disponibles. A diferencia de los procesadores, los FPGA llevan a cabo diferentes operaciones de manera paralela, por lo que éstas no necesitan competir por los mismos recursos. Cada tarea de proceso independiente se asigna a una sección dedicada del chip y puede ejecutarse de manera autónoma sin ser afectada por otros bloques de lógica. Como resultado, el rendimiento de una parte de la aplicación no se ve afectado cuando se agregan otros procesos. Es decir, que en comparación a los procesadores, la ejecución de un chip de FPGA es más óptima y más rápido, ya que en el caso de los procesadores, en muchos casos se ve limitada por la cantidad de núcleos y de su procesamiento en paralelo. En cambio, los FPGA no tienen esa dificultad. En la figura 2 se ve un chip FPGA de la firma Altera, donde generalmente se instalan los dispositivos provistos por el mismo fabricante para facilitar su configuración e implementar sus prestaciones. Aquí ven el chip FPGA de la firma Altera. Esto nos ofrece mejores ventajas respecto a circuitos comerciales ya programados en los que solo tenemos que transferir un programa. En estos circuitos, ya que vienen programados, tienen especificados los tiempos que tardarán por cada instrucción e indicando el número de microinstrucciones que se harán falta para el proceso. Acá está comparando contra un procesador básicamente de 32 bits y luego otro de 16 bits y que están limitados por el tiempo de proceso. En cambio, una FPGA, como pueden ver ahí, que se podría diseñar para realizar, por ejemplo, un cálculo de una multiplicación de 128 bits, es mejor que una misma implementación en un procesador, ya que no están limitadas, por ejemplo, a las características propias de los procesadores, como por ejemplo ser que funcionan a 32 bits o a 16 bits y no tienen las mismas limitaciones que tienen los procesadores. Eso es lo que básicamente van a encontrar en este párrafo que está aquí. Entonces, es mejor una implementación en FPGA. De momento se desconoce que los PLCs puedan realizar procesamientos en paralelo y están comparando contra los procesadores también y ahora también contra los PLCs para decir que los FPGA son interesantes cuando realizamos soluciones específicas, pero también nos ofrece la posibilidad de reconfigurar todo el circuito
si encontramos errores en nuestro diseño original. Esto no ocurre con un microprocesador normal, ya que la única manera sería poner uno nuevo. Imagínense que un fabricante quite en el mercado un procesador y tenga ciertos errores de diseño, entonces básicamente no se pueden hacer ya nada, o sea, no más que reemplazar por otro modelo. Y en el cambio un FPGA se puede volver a programar y recuperar de esa forma, minimizando o paliando los errores que se puedan obtener. Bueno, vamos a ver un breve antecedente de esta tecnología. Los arreglos compuestos programables en el campo del FPGA son chips de silicio reprogramables. La adopción de esta tecnología FPGA continúa creciendo mientras que las herramientas de alto nivel evolucionan para ofrecer a los ingenieros e investigadores con diferentes niveles de experiencia los beneficios de este silicio reprogramable. Esto se refiere a que actualmente existen herramientas que están en formato gráfico y que a partir de ese formato gráfico tienen un compilador que convierten a código que se introduce dentro de estos chips, cambiando o reconfigurando estos FPGA. Los FPGA, que son los First Programmable Gate Array, introducidas por Xilinx en el año 1985, esta es la empresa que ha introducido esto, son los dispositivos programables por el usuario que tiene un amplio espectro hoy en día de utilización. También se denomina LCA o Logic Cell Array, que consiste en una matriz bidimensional de bloques configurables que se pueden conectar mediante recursos generales de interconexión. Estos recursos incluyen segmentos de pistas de diferentes longitudes más unos conmutadores programables para enlazar bloques a pistas o pistas entre sí. En realidad, lo que se programa en un FPGA son los conmutadores, eso es muy importante, que sirven para realizar las conexiones entre los diferentes bloques más las configuraciones de estos bloques. En la época de 1980 competían contra otra tecnología que llegó a aparecer, pero luego se opacó. Esta tecnología, como la de los procesadores o bien los microcontroladores, entre las cuales prevalecían los FPGA, es decir, que hoy en día la tecnología que ha prevalecido es la FPGA en comparación a un competidor que se denomina CPLD, que apareció más o menos también en la época de 1980, y básicamente hace una comparación entre un CPLD y FPGA, y la conclusión es que un FPGA es más óptimo que un CPLD. Eso es lo que básicamente está incluido aquí en este párrafo. Porque la arquitectura de FPGA por otro lado son denominadas por las interconexiones. Esto hace que sea más flexible en términos de rango de diseño práctico por los cuales pueden ser usados, pero también es posible irse un poco más lejos en cuanto al diseño. Otra notable diferencia entre los CPLD y los FPGA es la presencia de funciones de más alto nivel, tales como sumadores y multiplicadores dentro de los FPGA, además de la memoria. La diferencia importante en muchos FPGA modernos que soportan un total o parcial de configuración de su sistema
permitiendo que una parte del diseño sea reprogramada mientras que otras partes sigan funcionando. Eso es una característica importante de algunos FPGA. Una tendencia reciente ha sido llevar la arquitectura un paso más lejos, combinando los bloques lógicos e interconexiones de las tradicionales FPGA con microprocesadores y los periféricos relacionados para formar los que son denominados Field Programmable Gate Array, que son los FPGA. En esta figura tenemos un diagrama comparativo entre la arquitectura CLD y FPGA que muestra la flexibilidad para poder configurar dinámicamente los bloques mediante FPGA. Y bueno, eso es lo que tenemos ahí. Y luego tenemos un pequeño video.
Bueno, hasta aquí entonces la clase y continuamos la próxima semana. Gracias.